Ecuatorianos, vamos a leer un pequeño extracto del comunicado oficial que hace la CONAIE el día de ayer sobre diferentes rumores que han circulado en redes sociales. Primero decían que el presidente Vargas iba a permitir que desde la Casa Grande de la CONAIE iba a darse el lanzamiento de un app para la revocatoria del mandato del señor Noboa. Luego dijeron que se retractó. Frente a eso, hacen un comunicado. Pero vamos a leer una parte de aquello. Dice lo siguiente: desde un análisis político, la revocatoria, aunque prevista en la Constitución, es inviable en el contexto actual de nula institucionalidad y limitadas condiciones democráticas. No resuelve la vida de la gente. La eventual sucesión no garantiza cambios reales. Cambiar un nombre no cambia el rumbo del país. Genera falsas expectativas, desgasta a las organizaciones y caemos en la misma estrategia del poder gobernante. Ecuatorianos, vamos a tratar de comprender y entender este pequeño documento que ha emitido el presidente de la CONAIE. Me hubiese gustado que el presidente de la CONAIE haga una rueda de prensa al respecto. Señor Marlon Vargas, para usted va dirigido este mensaje. Está un poco contradictorio este documento. Usted dice que hace caso al mandato popular de sus bases, que somos todos nosotros, por supuesto. ¿Sí? Si usted hace caso al mandato popular, usted debe entender y debe saber cómo estamos viviendo los ecuatorianos, lo que usted se refiere a las bases. Y vamos a repetirla las veces que sea necesario. Hoy estamos sin educación, sin medicina, sin servicios públicos básicos. Ese es el mandato de su pueblo, señor Vargas. Su mandato. En octubre del 2025 usted movilizó a los ecuatorianos, al pueblo indígena. Y recuerde que hubo muertos. Ese también es una lucha. La revocatoria también es una lucha. Y también es un mandato constitucional. No podemos llamar lucha solamente estar en las calles. La revocatoria es una acción democrática constitucional justamente para no derramar la sangre en las calles. Es decir, al parecer parece ser que usted no está entendiendo el concepto de las luchas. Según este documento, usted no quiere unirse a la revocatoria que estamos exigiendo justamente la clase media baja, lo que vivimos en los territorios, lo que somos golpeados directamente por este desgobierno, por este gobierno que ha bloqueado las cuentas individuales de los líderes indígenas, de este gobierno que lo único que busca de la Amazonía es la riqueza, los recursos naturales, la que dice usted defender, señor Vargas. Con este tibio comunicado, usted está quedando mal parado, señor Vargas. Debe ser coherente en su discurso. No puede usted un día decir, estoy en contra de este gobierno, y otro día decir, no, por favor, ese no es el camino a seguir. Ese es contradictorio, señor Vargas. Por eso viene el debilitamiento de los líderes indígenas. Por eso es el debilitamiento de las instituciones indígenas, de las organizaciones. Usted dice que va a fortalecer el movimiento
de Unidad Plurinacional Pachacuti, que está correctamente muy bien. Pero el movimiento es político, nosotros somos orgánicos. Nosotros necesitamos un presidente que nos represente con dignidad. Un presidente que no nos mande nada más un comunicado y ni siquiera por lo menos se digna en contestar un teléfono. ¿Qué está pasando, señor Vargas? O sea, no le importa absolutamente nada su lucha del 2025 en octubre, donde hermanos indígenas, especialmente la sierra, porque son los que dieron la cara, ¿sí? Hoy usted dice que no pasa absolutamente nada, que hay que esperar, que la revocatoria no es la solución. O sea, la revocatoria no es la solución, pero la muerte en las calles, ¿qué pasa con aquello? Si no tiene la capacidad de estar al frente de una gran organización como tal, renuncie, señor Vargas, renuncie, para que asuma un dirigente, un líder que realmente nos represente. No podemos ser tibios ni mediocres. Aquí no se trata de favorecer individualmente a un individuo. Aquí los ecuatorianos exigimos y pedimos a gritos lo que sucede en el Ecuador. Habemos ciudadanos que estamos viviendo con 10, 20 dólares al mes. No tenemos trabajo. Oiga, y todas las cosas que suceden en Ecuador, no pasa absolutamente nada. Señor Vargas, tome conciencia. Se trata del Ecuador. Usted no escucha las noticias. El bombardeo que hace el gobierno a las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, a pretexto de la minería ilegal, están destruyendo los pequeños instrumentos agropecuarios, mineros, artesanales, que hacen que el pueblo indígena sobreviva en estos tiempos. Pero para usted no pasa absolutamente nada. La revocatoria es una acción de lucha en estos tiempos. Porque en las calles no se puede, porque este gobierno está dispuesto a destruirnos, a hacer los bloqueos de nuestras cuentas con tal de lograr su objetivo. Y para usted no pasa absolutamente nada. Usted se ha convertido, señor Vargas, y debo decírselo, en un líder tibio, mediocre, que en estos momentos ya no nos representa. Dígnese. Por lo menos, si no va a luchar, renuncie y no haga estos tipos de comunicado que desde mi punto de vista usted ni siquiera ha leído, porque este comunicado está contradictorio, que no nos representa a los pueblos de lucha. Somos un pueblo de lucha, somos pueblo indígena, que necesitamos dignificar nuestra calidad de vida. Saludos a todos.